Después de la excelente charla del profesor Alberto sobre los marcadores cromosómicos del primer trimestre, tenemos que avanzar un poquitito en nuestro estudio y para terminar esta serie de charlas sobre el primer trimestre, vamos a ver qué más nosotros tenemos que ver en la ecografía de 11 a 14 semanas. Mejorar la determinación de la edad gestacional por la cronología de aparición de las distintas estructuras anatómicas y biométricas. Vamos a evaluar las estructuras anatómicas. Vamos a evaluar los marcadores ecográficos que recién hablamos. Vamos a tratar de detectar las posibles malformaciones. Vamos a realizar tamizaje de riesgo para enfermedades hipertensivas a través del Doppler de las arterias uterinas. Y tenemos que ver el diagnóstico de la patología uterina anexial asociada. ¿Cómo podemos determinar la edad gestacional por la cronología de aparición de las estructuras? Esta vieja tabla de Timor-Trich del 88 nos muestra la forma de aparición de las distintas estructuras y lo que nos corresponde a nosotros en semana 11 a 13. Vemos que la presencia del polo cefálico tiene una presencia obligatoria dentro de esta semana de embarazo, la presencia de los latidos cardíacos. La hoz del cerebro tiene que ser visto siempre entre semana 11 y 13. La columna vertebral a través de cortes longitudinales axiales, ayudado por la tecnología volumétrica, es bien visualizada en esta semana de embarazo. La presencia de las extremidades inferiores, las extremidades superiores, el movimiento corporal muy importante, la herniación intestinal, la presencia del plexo coroideo, el cerebelo, las imágenes con un buen aumento ya pueden ser visualizadas en esta semana de embarazo. La presencia de los dedos de la mano a partir de la semana 12 en adelante. La mandíbula puede ser visualizada a partir de semana 12, pero fíjense en semana 11 como ya tiene una buena formación. Lógicamente esto está mucho más acentuado a partir de semana 12. Esta imagen lógicamente es muy importante para la determinación de las anomalías faciales que se suele ver con bastante frecuencia en esta semana de embarazo. Y también lo último que suele aparecer en la ecografía 11 a 13 es la presencia de los dedos de los pies, que es mucho más tardío en la buena visualización en esta semana de embarazo. Para la parte biométrica dijimos que el mejor parámetro es de 11 a 14, corresponde a la medición cráneo-caudal, tiene una desviación estándar de solamente 5 días hasta final de la semana 12. Vamos a volver a insistir en la toma de esta medida porque es fundamental por varios factores. Primero, para una correcta data del embarazo y segundo, como explicó el profesor Alberto, para las medidas de la translucencia nucal y las demás estructuras. Nosotros insistimos mucho esto en nuestro país, pero realmente cuando llega la hora de la verdad recibimos informes con un feto hiperflexionado, un bebé en hiperextensión y realmente guiarnos por un CRL medido de esa manera no nos sirve para datar el embarazo. La tabla de ISUOC nos muestra las distintas medidas que utilizaban los autores para la data del embarazo. La mayoría usan el CRL y el diámetro biparietal dentro de la semana de 11 a 13,6. Realmente nosotros podemos hacer todas estas medidas a partir de semana 12, pero realmente el que tiene mejor sensibilidad para la data del embarazo es la longitud cráneo-caudal y el diámetro biparietal. Lo otro que hacemos en semana 11 a 14 es la evaluación de las estructuras anatómicas. Acá nos muestra ISUOC, qué es lo que nosotros tenemos que ver en semana 11 a 13,6. En la cabeza tenemos que ver la presencia de los huesos craneales, la línea media. En el cuello tenemos que ver los ventrículos laterales, la apariencia normal. En la cara es muy importante el hueso nasal, el perfil normal de la mandíbula. En la columna tenemos que hacer los cortes axial y longitudinal. Tenemos que ver que la piel esté intacta. A nivel del pecho tenemos que ver los campos pulmonares, que no haya derrame ni masas. El corazón tenemos que ver la actividad cardíaca regular, las 4 cámaras sean simétricas. En el estómago, en el abdomen tenemos que ver el estómago si está presente o no. La presencia de vejiga y riñón hacia el final de la semana 13 pueden ser visualizados. La pared abdominal, la inserción normal del cordón. La ausencia de efectos umbilicales. En las extremidades tenemos que ver las extremidades con sus 3 segmentos. La orientación normal de las manos y pies. La placenta, tamaño y textura. Y la presencia del cordón con sus 3 elementos. Estas son normas de una buena ecografía en semana 11 a 13,6 con las distintas estructuras
que es obligatorio la observación dentro de esta semana de embarazo. Fíjense de acuerdo a los distintos segmentos en la cabeza cómo podemos ver la presencia de la calota, la hoz, la presencia de los plexos coroideos que llenan las cavidades ventriculares. Esta visualización de las 4 cámaras es fundamental justamente por el estudio de la regurgitación tricuspidea en el primer trimestre. O sea, esta es una práctica que tenemos que realizar diariamente en el consultorio, la visualización de las 4 cámaras en el primer trimestre del embarazo. En el abdomen podemos ver la presencia siempre del estómago, esto siempre se ve en esta semana de embarazo. Los riñones también son visualizados, la vejiga es siempre visualizada. Normalmente esta es la imagen que tenemos que poner en un estudio anatómico en el primer trimestre, donde se tiene que ver el estómago, la presencia de los riñones, la vejiga y la inserción del cordón. Esta foto es una buena práctica ecográfica para la demostración de que nosotros estamos mirando estructuras anatómicas. En la cabeza siempre tenemos que poner la imagen de la cabeza. Si es que tenemos buenos cortes, buenos equipos, podemos ver ya presencia del cerebelo, la cisterna magna, el plexo coroideo que está llenando la cavidad ventricular y la imagen de la columna. Fíjense, con estas 2 láminas nosotros vamos a establecer toda la anatomía fetal entre semana 11 y 13,6, y es muy importante tener estas imágenes dentro de nuestro reporte para que lo que está escrito sea confirmado a través de la foto. Recién habló el profesor de evaluar los marcadores ecográficos, no vamos a tocar esta parte. Nuevamente, esto nosotros nunca nos cansamos de repetir la forma de exploración de la translucencia nucal, vía abdominal vaginal, un CRL 4584. Nosotros, profesor Alberto, tenemos el mismo problema. Gente que nos envía un CRL de 35 y mide translucencia nucal, o manda un CRL 94 y sigue informando translucencia nucal. O sea, ese es el pan nuestro de todos los días en nuestro país. Entonces invalida todo el estudio realmente, pone bajo riesgo, pero está totalmente inválido. Y cuando empiezan los problemas médicos legales, y a uno le llaman para hacer un peritaje, y uno ve que midió una translucencia nucal en 35 milímetros, no queda otra cosa que invalidar el estudio, y ahí empiezan los problemas judiciales. Entonces es muy importante esta norma, tener siempre presente todos estos datos que dio el profesor Alberto. Nuevamente repetimos, un CRL 4584, un corte sagital medio, la cabeza y parte superior del tórax, una actitud indiferente, dorso superior e inferior, los cálipers de adentro y la parte más ancha. En los estudios multicéntricos que se había proyectado el profesor Nicolaides, lógicamente de 96.127 fetos, vieron que para trisomía 21 tenía una sensibilidad del 82%, una tasa de falso positivo del 8,3% solamente en la medición de la translucencia nucal. Este slide también ya mostró el profesor Alberto, que publicó el doctor Muñoz en el 2006, que a medida que aumenta la translucencia nucal, iba aumentando la tasa de aneuploidía, muerte, malformaciones. Fíjense, prácticamente con una translucencia mayor a 6,5 milímetros, una alta probabilidad de todas estas patologías. Otro dato importante es detectar las posibles malformaciones en semana 11 a 14. Una vez que hagamos todos nuestros marcadores cromosómicos, tratamos de ver las posibles malformaciones. El profesor David ya nos mostró muchas malformaciones que podían ser detectadas en semana 11 a 14. Singelak y Blas también publicaron la tasa de detección de malformaciones del sistema nervioso central dentro del primer trimestre, donde eran más frecuentemente, siempre tenían que ser vistas las acráneas, la espina bífida, la holoprosencefalia, que son las estructuras anatómicas que sufren una disrupción importante dentro del primer trimestre y pueden ser visualizadas. Estas imágenes ya habíamos visto, una anencefalia, las imágenes son dramáticas en estos fetos, los onfaloceles en la región posterior, la hyenencefalia, la holoprosencefalia, las grandes imágenes monoventriculares a nivel cerebral, en la región frontal. Esto lógicamente alta sospecha de holoprosencefalia ya en el primer trimestre del embarazo. Y las imágenes quísticas de fosa posterior dentro del primer trimestre, que lógicamente después en la evolución en el tiempo nos da las imágenes típicas del Dandy-Walker. Habíamos dicho que esta imagen lateral de sagital del feto, donde habitualmente tomamos nuestra translucencia nucal, fíjense gran deformación de este perfil de este feto, donde hay una falta de definición de la nariz y también del maxilar inferior.
En el corte frontal se ve unas imágenes econegativas muy importantes en la región frontal. Y fíjense este feto que tiene una cara muy rara, llama mucho la atención la oreja pequeña, una microtia de la oreja derecha, un maxilar relativamente chico sin constituir una micrognatia. Pero fíjense cómo esta nariz tenía levantada con unas fosas nasales muy amplias. Realmente este feto, después de hacerle miles de estudios genéticos, le hicimos un control general para todo tipo de trisomía, nunca pudimos establecer qué diagnóstico. Ahora está en Estados Unidos este feto, tratando de ver qué tipo o qué condición genética tiene, pero no es ninguna de las conocidas. Pero lo primero que llamó en este feto la atención fue el perfil. Y fíjense la cantidad de utilidades que tiene hacer esa imagen sagital del feto, desde hacer nuestra translucencia intracraneana, hacer una translucencia nucal, hasta ver malformaciones fetales. Y después las malformaciones complejas son ya el complejo de pared-tronco, todas estas estructuras. Pero la Cristina Rossi dijo que un examen detallado de la anatomía fetal durante la rutina de semana 11 a 14, semana de exploración y gestación, puede proporcionar una evaluación completa de la anatomía fetal y puede detectar aproximadamente la mitad de los principales efectos, tanto en embarazos de bajo como de alto riesgo. Vamos a realizar el tamizaje de riesgo para enfermedad hipertensiva en el Doppler de las arterias uterinas. El Stuart Campbell fue el primero a través del sistema de inserción de trofoblasto dentro del miometrio, donde vio que cuando había una buena complacencia había una gran dilatación de las arterias uterinas. Pero en caso que la invasión trofoblástica falle, vemos que las arterias uterinas no generaban la dilatación propia corresponde al embarazo. Las arterias uterinas se estudian las distintas semanas de embarazo. La mayor cantidad de estudios, lógicamente la validez de los estudios principales son en semana 12 de embarazo, donde las oleadas de invasión trofoblástica tienen que generar los procesos de dilatación. Cuando eso no ocurre, saben que están asociados fuertemente a procesos hipertensivos durante el embarazo y restricción de crecimiento intrauterino. La técnica de medición para el Doppler de arteria uterina es entre 11 y 13,6 semanas. Se hace una sección sagital del útero. El Doppler color a nivel de orificio cervical interno. Se inclina suavemente el traductor de un lado a otro y se aplica el Doppler y se identifica la arteria uterina a cada lado del cuello uterino. Esa es la técnica de aplicación para el Doppler de las arterias uterinas. En los estudios de detección de preeclampsia en el primer trimestre, vemos que tenemos una alta sensibilidad y especificidad en el estudio del Doppler de la arteria uterina, y esto aumenta lógicamente cuando el notch es bilateral. Los estudios del 2012, el profesor Nicolai hablaba del uso de aspirina como prevención para la amenaza de parto pretérmino, restricción de crecimiento y la preeclampsia dentro de este grupo de embarazos. Este es el nuevo estudio que salió del grupo ASPRE ahora en junio 29, que estudiaron 1.620 mujeres con un riesgo basal para enfermedad hipertensiva, incluían una historia médica de hipertensión, la medición de la presión arterial, la medición del índice de pulsatividad de la arteria uterina y la contracción de la proteína plasmática A y los factores de crecimiento placentario. Hice un estudio randomizado entre 11 y 14 semanas y recibieron 150 miligramos de aspirina. El resultado de este estudio fue que en el grupo de control, el grupo de personas que de uso aspirina, los riesgos de preeclampsia correspondía a 1.6% y el grupo de placebo al 4.3%. Entonces no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos en cuanto a los problemas de desprendimiento placentario, el parto pretérmino, ¿verdad? Y los demás problemas que pueden generar un embarazo con estas complicaciones. La diferencia en este grupo ASPRE es que ellos utilizaron 150 miligramos de aspirina con relación a los 81 miligramos que estábamos habitualmente acostumbrados a hacer. Por lo tanto, esta gran reducción de las tasas de complicaciones usando 150 miligramos en nuestro nuevo estudio, cambia un poquitito nuestra conducta anterior de usar 81, ahora actualmente 150. Por último, evaluar la patología ginecológica, tanto benigna como maligna, que pueden generar dentro de estas estructuras. Es muy importante que nosotros, dentro de nuestro examen general,
hagamos un examen completo de todo, porque a esta altura sí se puede rastrear las regiones anexiales. Eh, Ejemplo de esto, por ejemplo, en embarazos largos, es muy importante acá determinar bien la presencia del cuerpo lúteo. Ya ocurrió varias veces que se informó esto como una imagen tumoral, era el cuerpo lúteo. Esta paciente fue a una cirugía y lógicamente con la pérdida del embarazo. Bueno, entonces es muy importante determinar la presencia del cuerpo lúteo y después las otras imágenes quísticas, que fíjense en la evolución del tiempo, genera este tipo de imágenes a nivel anexial. Entonces, la exploración de los anexos es muy importante en la evaluación de semana 11 a 14. La presencia de mioma, que es muy frecuente en el embarazo, también tiene que ser evaluado, determinar el aspecto, la forma, la ubicación, ¿verdad? Y las probables complicaciones que puedan generar sobre el embarazo. Muy bien, muchas gracias.